¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo video, donde hoy, bueno, está de nueva cuenta Katia, después de unas vacaciones muy merecidas como todos y todas. ¿Cómo estás, Katia? Muy bien, gracias, José Luisito. Pues muy bien aquí, pues con ganas de debatir, de platicar de diversos temas. Y bueno, un tema que no hemos tocado en este espacio, por lo regular que sí no hablamos de temas internacionales, pero hoy hacemos una pequeña excepción para hablar de lo que ocurre en Venezuela. No es desconocida la situación que atraviesa este país, en el cual su gobierno es acusado de ilegitimidad y de acciones antidemocráticas. Este domingo, bueno, el sábado que estamos grabando este video, que es el sábado 29, el domingo 30, va a haber unas elecciones en Venezuela donde se va a elegir a la Asamblea Constituyente, la cual se encargará de redactar una nueva Carta Magna. Al respecto de esta situación, muchos ciudadanos venezolanos y muchos actores políticos internacionales están en contra, porque dicen que son acciones antidemocráticas. Al respecto, Estados Unidos aseveró que va a poner acciones sanciones económicas contra este país, y México suscribió dichas acciones. Este ambiente pone pues en entredicho muchas cosas de lo que es México, de lo que es Estados Unidos y de lo que es Venezuela. Se dice que en Venezuela hay una crisis económica, la inflación supera los 3 dígitos. Además hay escasez de alimentos, de medicinas en los diferentes establecimientos de Venezuela. Diversas investigaciones periodísticas y Luisito Comunica así lo reportan en sus espacios de información y de análisis. Y bueno, hoy en También Opinamos hablaremos de este tema, de cómo se vive la situación en Venezuela, qué pensamos de lo que pasa en Venezuela, si hace lo correcto Nicolás Maduro, si hace lo correcto el gobierno de Estados Unidos, si hace lo correcto México, y también ver cómo ha sido la relación y cómo ha sido la postura, si ha sido correcto o no de México al sumarse a la postura de Estados Unidos. Bueno, pues Katia, ¿qué piensas ante todo esto? Sí, pues muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos a empezar hablando de este país, ¿no? Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de Estados Unidos? Únicamente que brilla por ese carácter que ha tenido desde, se podría decir casi desde su nacimiento, de querer controlar todo aquello sobre lo que no tiene poder. Como bien sabemos, Venezuela cuenta con, bueno, es un país que tiene muchísimo petróleo. Sin embargo, vemos que actualmente la sociedad, países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que debo decir no es una organización muy santa y vaya, tiene intereses por detrás, se están poniendo en contra de un gobierno que a mi parecer está actuando de una manera correcta. No estoy defendiendo a Nicolás Maduro, simplemente creo que tenemos que abrir más nuestra mente y ver las diferentes perspectivas. No podemos juzgar un gobierno que lo único que ha demostrado es que quiere, si bien las medidas no han sido del todo acertadas, no podemos negar que tuvo un avance. Cuando Hugo Chávez estuvo en el gobierno, antes de morir obviamente, el país que es Venezuela tuvo grandes avances. Un ejemplo de ello, y vámonos a las cifras. El analfabetismo fue erradicado. La pobreza en 1995 era del 54.2%. Esa cifra descendió a 23.9% en el 2012. Las matrículas universitarias aumentaron de 800,000 a 2 millones. Yo creo que estas cifras no son de un gobierno que no se interese por su población. ¿Y qué podemos decir del gobierno de Nicolás Maduro? Que lo que ha hecho es seguir este ejemplo. Si bien no se ha podido y no se ha logrado, es por los intereses de los países que están por detrás. Por supuesto, Estados Unidos es el principal. Pues sí, obviamente la historia nos enseña que a Estados Unidos le gusta meterse donde no debe. Pero lo hace porque se siente poderoso, ¿no? Hasta hay un decreto, un manifiesto por ahí que le da esa autoridad de que Dios le dijo a Estados Unidos que lo tiene que hacer. No es la primera vez que Estados Unidos interviene en otro país, ¿no? En Chile con Salvador Allende, con el golpe de Estado, en Nicaragua con la contra nicaragüense, en Ecuador con asesinatos a expresidentes, en Guatemala, ¿en dónde más? En México. Hay que recordar algo llamado Rápido y Furioso y oficina de la DEA y la CIA aquí en Reforma, en la Ciudad de México. Entonces a Estados Unidos le gusta meterse por donde quiere, y Venezuela no es la excepción. Mencionas el tema del petróleo, sí, sin duda a Estados Unidos su punto débil es el petróleo, y Venezuela al tener reservas para no cientos, pero sí para bastantes años,
como lo ha dicho Nicolás Maduro, pues eso sí le pone en alerta roja. Y también que Venezuela pues es amigo de Rusia, que también tiene sus rencillas. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos hace unos días aprobó sanciones contra Rusia. Entonces pues el clima para Rusia y para Venezuela pues es alarmante por estos intereses, ¿no? Porque desgraciadamente en todos estos conflictos quien pierde siempre, pero siempre la ciudadanía. Los gobiernos no. Pueden derrocar a un gobierno, pero pues a lo mejor y sí, ¿no? Como en Chile, que se da la muerte de Salvador Allende, o en otros, Nicaragua y demás. Pero vaya, quien pierde mayoritariamente es la población. Ahora, no me sorprende porque es parte de esto, la división que se da entre los propios venezolanos, es decir, a favor del régimen o del gobierno de Nicolás, en contra, ¿no? Buscando la democracia. Hay líderes políticos, Leopoldo López es uno de ellos, y con esta idea de las carencias. En este mundo neoliberal en el que vivimos, pues es complicado para un país que sería socialista, que es el caso de Venezuela, que pues sus acciones ponen entredicho si hay un socialismo por el tema petrolero y demás, pero vaya, esta situación que se da de un país que se aleja un poco, que está alejado del mundo neoliberal, pues sí lo pone en conflicto y causa la inflación de 3 dígitos, causa que haya desabasto de medicamentos y de alimentos, pues vaya, está en una situación compleja. Bien lo dices, yo no soy defensor del gobierno de Nicolás Maduro, y tampoco voy a poner aquí a atacarlo y a decir renuncia a Maduro, porque pues, ¿quiénes somos aquí? O sea, no, nosotros no somos así, no nos corresponde a nosotros juzgar, sino ver lo que pasa. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, México que sale, ¿no? Sale un comunicado con la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores a suscribir las sanciones cuando critiquen crisis democrática. Aquí también hay crisis democrática. Fallas en instituciones, dice Venezuela que las tiene, México también las tiene. Analfabetismo, tú dabas datos, ¿no? Aquí en México, pues hace unos días, ¿no? Se da a conocer la cifra de cuántos ingresan a la UNAM y es pocos los estudiantes, ¿no? Y se santifican los que tienen 10 o promedios perfectos, que eso obviamente es su obligación, ¿no? Nuestra obligación como estudiantes es que nos vaya bien. Pero vaya, solamente una cúpula, una élite de estudiantes logra llegar a la educación superior, y luego con todo respeto a quienes son parte o somos parte de esa élite universitaria que están en esa posición, ¿no? De educación ni se diga. Venezuela, pues todo lo he dicho, le va bien, no se le puede atacar ahí, y México pues sin comentarios, ¿verdad? Y sobre todo el gobierno, que llegó un presidente, a diferencia de Nicolás Maduro, que llegó con unas elecciones con legitimidad, y Peña Nieto llegó impuesto por una televisora. Entonces, ¿qué calidad moral tiene México, o qué autoridad moral o diplomático, lo que le quieran llamar, tiene México para suscribir las sanciones de Estados Unidos? México no se debe de meter en las relaciones. Yo no soy muy experto en diplomacia, pero hasta donde tengo entendido, México siempre se había mantenido al margen. Con Fox valió gorro con lo de comes y te vas, pero... Yo iba a decir eso, rayos. Bueno, perdón, está bien. Lo puedes retomar. Está bien. Entonces, como que no tiene mucha cara México para meterse en esto. Ok, bueno. Te lo siento, Kat, te lo siento, perdón. Sentí que estabas leyendo mi mente, pero ok, bueno, vamos por pasos. No, imagínate qué Sí, cosa. Dios, bueno, uno nunca sabe. Vamos por partes. En primer lugar, tenemos que ser objetivos. Somos mexicanos y lo que sea, pero hay que ser objetivos y hay que ver las cosas como son. México, a lo largo de los años y de tantos y tantos sexenios, únicamente ha actuado como no sé si sea la palabra correcta, si no ustedes disculpen, como el lamebotas de Estados Unidos. Un ejemplo, como ya lo dijo mi compañero, el come si te vas. Creo que pues ahí ya tenemos un ejemplo. ¿Con qué país? Con Cuba, otro país que también ha sido muy criticado, pero oh sorpresa, tienen educación, tienen salud, todos tienen un nivel de vida pues bastante envidiable para algunas familias, la mayoría de las familias mexicanas, ¿no? Allá no hay narcotráfico. Allá no hay narcotráfico. Bueno, vamos por otro, si lo vamos desde otro lado, ¿ok? Como mencionabas, ¿con qué cara nuestro canciller o nuestras autoridades nos dicen que en Venezuela no hay libertad de expresión cuando aquí cada día hay más y más y más y más periodistas asesinados? ¿Con qué cara nos dicen que son medidas antidemocráticas? Como ya lo mencionó mi compañero, Peña Nieto llegó
con una televisora, ¿no? Gracias a una televisora llegó al poder. Felipe Calderón, ¿cómo llegó? Con fraude. También nos hablan de represión. ¿Alguien se acuerda de Atenco? Bueno, nada más, hasta ahí lo dejo, ¿no? Te mencionaba, bueno, también lo mencionabas, el desabasto. No podemos olvidar, y también eso hay que entenderlo, que Venezuela es un país que depende muchísimo de las importaciones. La comida, los medicamentos, todos los bienes de primera necesidad no salen de la tierra, no caen del cielo, y es muy difícil para un país poder abastecer a toda una población si los demás países no los apoyan. Pero ¿qué inconveniente vemos aquí? Que la mayoría de los países, pues como ya mencioné, están bajo el seno de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso es obvio, va a haber desabasto y por ende va a haber un descontento de la gente. Pero ¿por qué surgen todas estas problemáticas? Porque siempre ha existido una oligarquía y siempre ha existido un grupo de personas con más privilegios. ¿Y qué van a hacer estas personas cuando se le quiten esos privilegios? Van a empezar con campañas de desprestigio, medios de comunicación manipulados que tristemente son los que nos dan las noticias diario. Cuando ustedes prendan la televisión, no crean todo lo que vean. Es mejor investigar y pues tristemente no todos podemos ir a Venezuela. Sin embargo, hay que reconocer que la gente pobre de Venezuela, la gente que realmente pues podría tener una esperanza con este gobierno, por así decirlo, no tiene los recursos para hacer estas campañas, no tiene los recursos para difundir su realidad. Eso es algo que hay que recordar y que tendríamos que reflexionar, no solo por Venezuela, también por nuestro país. Pues sí, totalmente de acuerdo. Me llama la atención mucho, regreso a la parte de México y también retomar lo que mencionas ahorita en esta parte, porque hay que ver cómo está México en esas cuestiones internacionales. Va a negociar en próximas fechas el Tratado de Libre Comercio, donde pues están las cosas ahí medias tensas, ¿no? Y uno esperaría como mexicano que el gobierno de México pues fuera un poco, tuviera pantalones o faldas, lo digo pantalones y faldas para que Ingrid y Andrea no me reclamen después, sí. Porque pues sabes, ¿no? Sí. Entonces, que tuvieran la fuerza, mejor la fuerza, quito lo otro y digo fuerza, para tener autoridad y decir sí y decir no cuando deban de hacerlo. Pero ahorita están obligados, tú dices lamebotas, por así llamarlo. Y tristemente así es. México debería adoptar una posición crítica, y en esa situación, con lo de todo el libre comercio, pareciera que se va a doblegar y va a perder su dignidad, la poca que le queda al gobierno mexicano, pues para quedar bien con Estados Unidos y poder a lo mejor un avance del Telecán. Pero lo vale. Tan solo en el Telecán los ingresos por exportaciones han sido millonarios. Lo dice el gobierno, millonarios. Pero ¿cuántos de esos millones llegan a las familias mexicanas, como los de ustedes, como las nuestras? ¿Cuántos de esas ganancias se ven reflejadas en la economía mexicana? Se ven reflejadas en la macroeconomía, eso que ni qué. Pero en la microeconomía, en la que todos estamos nosotros utilizando, ahí no se ven reflejadas. Entonces, yéndonos a la definiciones clásicas de economía, que es satisfacer necesidades, y en una sociedad mexicana que no puede satisfacer las necesidades básicas porque el salario mínimo no les alcanza, pues bueno, ahí podemos entrar en ese debate. Pero bueno, ya me estoy desviando. Regresando al tema de México y Estados Unidos y Venezuela. Esto que menciona de la objetividad, pues no podemos ser objetivos, Katia. Somos seres humanos, la objetividad, los objetos, pero nosotros no, somos subjetivos porque nosotros tenemos pues intereses, líneas políticas, ideologías, entonces no podemos verlo así. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que pues nos dejemos que optar por esas líneas y no podamos ver todo el horizonte del tema, como pasa bien decían los medios, ¿no? Todos los medios de comunicación son radicales. Hay la mayoría como CNN, como La Razón, aquí está por cierto, como La Razón, como La Universal, como Televisa, dicen, dicen que Venezuela es un gobierno antidemocrático, como si México no lo fuera. Que en Venezuela hay escasez de hambre y hay escasez de alimentos, como si México no lo viera, ¿verdad? Y por otro lado también hay otros medios radicales que están a favor del gobierno venezolano, como Telesur, que no, en Venezuela todo está bien, no pasa nada. Y no, lo comentábamos en un debate antes de entrar aquí con una que está aquí en el público, que
que ningún gobierno es perfecto. Todos cometen errores, incluyendo Maduro, incluyendo Peña Nieto. Pero se le está atacando tanto porque el gobierno venezolano no tiene esa línea neoliberal que tanto le encanta a Estados Unidos, porque tanto le conviene. Llámenos chairos, llámenos conspiradores, llámenos lo que quieran por usar estas palabras, pero la verdad, quien no le entra al juego a Estados Unidos es derrocado, hay golpe de estado, se siembra guerra, conflictos internos, como ha pasado en la historia, nos ha enseñado. Entonces, pues como bien dice Katy, suscribo lo que dice, hay que ver el asunto en ambos lados, no que casarnos con una sola idea, sino conocer todas las ideas y medianamente, pues no sé si llegamos a la verdad, pero por lo menos sí tener todos los elementos y poder emitir un juicio o una postura sobre ese tema. Muy delicado, o sea, no podemos negar la situación de Venezuela, es muy lamentable, y sí, o sea, uno, pues es que decir solidarizarnos con Venezuela, como para que si nuestra solidaridad no va a cambiar nada, pero pues sí, es lamentable lo que está pasando, pero lucrar con esa situación que le compete a un solo país. En la jornada decía, ahí no me acuerdo el autor, que Venezuela tiene la capacidad de resolver sus problemas si no se meten los demás países a tratar de solucionarlos. Yo creo que es lo mejor en aras de la soberanía, que ya no existe en este mundo tristemente, pero Venezuela, pues bueno, ahí está luchando por tratar de salvaguardar la soberanía, salvaguardar estas palabras que ya casi no se aplican. Pues sí, completamente de acuerdo. Tal vez equivoqué la palabra, parcial, imparcial, alguna de esas, ¿no? Bueno, queda un poco más. Sí, me llama mucho la atención. De igual manera, por ahí leí únicamente, bueno, que las medidas de represión no son únicamente por parte del gobierno, también deberíamos de informarnos, o bueno, los medios deberían de informarnos sobre las medidas de represión violentas que toman la oposición. Eso también es muy interesante porque no todos son unos santos. También me llama igual la atención lo que menciona sobre el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que tristemente México siempre ha sido algo así como el hijo no reconocido de Estados Unidos, le quiere caer bien, no sé, la verdad ahí no sabemos muy bien por qué nuestros gobernantes actúan así. Es triste, pero pues ese ha sido nuestro papel, al menos desde que nosotros nacimos, desde que nuestros papás nacieron, quién sabe, ¿no? Pero pues la verdad yo veo muy difícil que eso cambie. Me da mucha risa cuando la gente menciona que si Andrés Manuel gana las elecciones, y ojo, no. Ya salió su vocera a defender a... Tengo que hacerlo. No es defender a Andrés Manuel, pero o sea, ok, ya. Pero sí, defender. No, dilo, no es para defender, simplemente hay que comparar pues los panoramas de cada país, ¿no? Ya hicimos una comparación. Hay que recordar, bueno, más bien, no hay que olvidar, es más fácil decirlo así, no hay que olvidar los 43 estudiantes desaparecidos, no hay que olvidar nada de eso, porque son medidas de represión también, y ni siquiera está Andrés Manuel en el poder, no es para defender, simplemente es para hacer una comparación de que probablemente ya estamos en el Venezuela que nos están mostrando en los medios, o incluso en una versión mucho peor, ¿no? Me atrevería a decir. Perdón que te interrumpa con ese tema, con ese que dices, que me parece importante, ¿no? Se ha dicho, y aquí lo hemos mencionado, la verdad, se ha dicho que López Obrador es el Nicolás Maduro, no nos va a llevar a Venezuela, el hijo de Hugo Chávez, que es tanta cosa. Mis ojos brillan. Y se ha dicho eso, y en parte justificado por las acciones autoritarias de López Obrador, lo cual no lo, o sea, se ve, ¿no? Con la prensa nacional, cómo se ha comportado, pero si bien es el único que aspira a la presidencia, que se ha mostrado al margen en esa situación, que no ha atacado, que no ha cuestionado al gobierno venezolano y que ha sido neutro. Los demás se les han ido a la yugular. Y pienso yo que en la situación que vive el país se requiere un presidente que no sea comparsa de Estados Unidos y tampoco que sea aliado de Venezuela. Un presidente neutral, que se maten ellos si quieren, pero que dejen al pueblo de México en paz. Exacto. Y bueno, ya no voy a decir nombres porque si no aquí me molestan. No, ¿cómo crees? Pero sí, ¿Cómo o sea, crees? estoy completamente de acuerdo. Necesitamos un presidente que a lo suyo, no nada de que comes y te vas, nada de eso. Un presidente que se preocupe por su pueblo, por su país, por la nación que está gobernando, ¿no? Realmente creo que al menos yo nunca he visto una acción de ese tipo en Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Igual, retomo lo que dices de la escasez. Medicinas,
bueno, pues yo creo que tendremos que ir con una persona que se para a las 4 de la mañana para tener una cita en el ISSSTE, en el seguro y después por sus medicinas. Muchas veces no hay medicinas, así que, pues bueno, también, regreso a lo que estaba diciendo hace un momento. Yo creo que ya estamos un poco peor que allá, ¿no? O te quieren curar con paracetamol o diclofenaco, todo, Así es, díganmelo a mí. Alimentos, pues bueno, yo creo que si nos vamos a la sierra, no creo que tengan muchos alimentos, ¿no? Realmente sí es necesario que dejemos de creer todo lo que dicen los medios de comunicación. Yo creo que lo hemos repetido tantas y tantas y tantas veces, pero es muy difícil que alguien realmente lo comprenda. No podemos casarnos con la jornada, con el Universal. Acá, lo siento. Te la tenía que regresar. ¿De qué? No. Yo no estoy casado con ellos. Con Televisa, con quien sea. Yo creo que, obviamente, como mencioné al principio, no podemos ir todos a Venezuela, pero sí tenemos que utilizar nuestra lógica, ¿no? Y también ponernos a pensar cómo un sistema, pues, socialista, entre comillas, o socialista, como sea, va a sobrevivir en un mundo neoliberal. Y más cuando está tan cerca de, pues, el padre, ¿no?, de todos estos, que es Estados Unidos. Pues sí, muchas veces se ha buscado a México para que porque México está cerca de Estados Unidos, está alejado de Latinoamérica. Y si México fuera, o si tuviéramos ese gobernante que es el que se preocupara por los mexicanos, pues a lo mejor, si no nos seríamos una potencia, pero por lo menos no nos iría tan mal, ¿no? Argentina ha sido un ejemplo claro con los Kirchner, Venezuela, Bolivia, Ecuador, que han sido gobiernos que han dado la muestra de que no son gobiernos pues aliados a Estados Unidos, han sido contestatarios. Y creo que eso le falta a México. Si no nos ha ido bien por esta vía del Telecán, si no nos ha ido bien por esta vía, y tú lo has dicho, y aquí lo hemos dicho, y en cada maldito programa decimos lo que no ha fallado y el resultado de todo esto. Entonces, si por esa vía no nos ha ido bien, pues hay que buscar otras alternativas. Y si la alternativa es ya no ver al norte, ver al sur, pues hay que cambiar, ¿no? Ya hablar de cambiar políticas pues neoliberal también, ¿no? Y que ese es otro tema para debatir, ¿no? También eso ha dañado. Haya aumentado el salario al 50%, el salario mínimo, aquí con un triste salario mínimo, ¿para qué alcanza, no? Bueno, tú trabajas, y los que hemos trabajado sabemos que un salario mínimo, o lo que se llega, ¿no? Pues no ayuda para vivir en óptimas condiciones como se quisiera. También estas presiones, y ya porque se me había pasado a decir el dato, no solamente es una cuestión gubernamental, también es una cuestión empresarial. Avianca anunció, esta aerolínea, que ya no va a haber vuelos de Colombia a Venezuela. Esto es lamentable en el sentido de que corta la comunicación de personas. Así es. A Venezuela. Y la razón es por seguridad y por cuestiones protocolarias de aviación y que cosas que no entendemos muchos. Pero vaya, ahí también da una señal de cómo las empresas están tratando de presionar y de ahorcar a un gobierno. Que si bien, como bien recalcas, pues un gobierno o un país socialista está inmiscuido en un mundo neoliberal, pues es complicado para existir. Aquí tiene un reto Nicolás Maduro, y como bien decía, ¿no? Hugo Chávez, su error fue haber muerto tan pronto, porque llegó Nicolás Maduro, que es un niño todavía, apenas está siendo adolescente en términos gubernamentales, ¿no? O sea, la poca experiencia que tiene el gobierno era nula. Entonces llegar a seguir con la continuidad y enfrentarse con todo esto, con una oposición pues que tiene cercanías con Estados Unidos, pues eso pues obviamente hace que cometa burradas, ¿no? No lo estoy defendiendo, pero estamos viendo aquí, y creo que eso coincidimos, primera vez que coincidimos creo que en algo, ver cómo se está dando esa situación muy lamentable, muy crítica, y ya veremos el domingo, mañana, este video va a ser el lunes, bueno, ayer ya veremos el domingo qué tal, y ya les vamos a hablar en el programa qué pasa con la Asamblea Constituyente, si se lleva o no se lleva, o qué pasa. Claro, bueno, me llama mucho la atención lo que dices sobre Nicolás Maduro. Realmente si yo fuera él me sentiría muy mal, y me siento muy mal por él, porque no nada más tiene que lidiar con los problemas internos de su país, sino también con los gobiernos metiches, llámese México, que también critican el desempleo, la falta de oportunidades, etcétera, y pues aquí como que, híjole, no estamos en la gloria, ¿verdad?
Estaba leyendo una nota en la mañana, no recuerdo exactamente, me parece que es de Sin embargo, después les paso el dato, pero se critica mucho al gobierno de Venezuela porque la mayoría de los que se manifiestan son precisamente jóvenes, estudiantes, y ha habido muchos heridos, muchos muertos, muchos presos. Sin embargo, pues es triste, ¿no? Es triste porque alguien me mencionó alguna vez que las malas decisiones de un gobierno siempre las paga la población. Eso es verdad, hay que acordarnos del 68, como mencioné hace un momento, los 43 de Ayotzinapa, pues es otro ejemplo, ¿no? Y también pasó en nuestro país. Voy a retomar lo que dije en un principio sobre estos países. Ponía de ejemplo a Cuba, ¿no? Cuba, que sus habitantes pues tenían educación, tenían salud, tenían los servicios, tenían lo necesario para vivir y era equitativo. ¿Por qué? Porque Cuba tuvo tantos problemas, porque muchos odiaban a Fidel Castro y hasta se emocionaron, ¿no? Muchos pues cubanos que están en Estados Unidos hasta salieron a celebrar su muerte. Bueno, es triste, ¿no? Yo creo que esto es sobre, llénanos un poco más allá de política, etcétera. Es el egoísmo con el que vive mucha gente, de siempre querer tener más que el otro. Es eso de, mientras yo tenga una casa, muchísimo dinero, comida, no me importa que el que está afuera se esté muriendo de hambre. Eso también lo vemos en nuestro país. Un ejemplo, Santa Fe. Si han ido, se puede ver claramente ese contraste, sí, ¿no? De la zona más súper lujosa, súper acá, y del otro lado, pues la triste realidad, que es la realidad de la mayoría de los mexicanos. Y ya no solo de los mexicanos, ya no nada más estamos hablando de nuestro país. Podría decir muchísimos ejemplos en los que se ve esa diferencia, esos matices de desigualdad que siempre han estado pues prevaleciendo, ¿no? Lo que mencionabas de las aerolíneas, las empresas, yo nada más lo llamaría de una manera, y es el exilio, ¿no? El exilio al que se está viendo condenado este país, que no quiere ceder ante pues injusticias, ante una conquista, se podría decir. Es triste y realmente es indignante que nosotros, viendo nuestra realidad, no podamos solidarizarnos. Decías que no hablemos de solidarizarnos. Yo creo que sí es importante, porque estamos viviendo algo muy similar. Ya lo dije varias veces en este video, incluso peor, y no podemos ver más allá. Nada más vemos lo que nos están tratando de meter, y eso es triste, ¿no? Que nuestra población, muchas de las personas con las que convivimos a diario, no tengan no voy a decir capacidad, porque creo que todos tenemos la capacidad, pero no tenemos ese interés. Yo nada más, claro, yo me refería a solidaridad en el sentido de lucrar con ella, porque muchos se han manifestado y se solidarizan, y en los medios, ¿no? Salen estos influyentes de internet y los periodistas y demás, pero pues no hacen nada, ¿no? Actores de Televisa, actrices, gobernantes, claro, y se solidarizan, pero no hacen nada. Y lucran, ¿no? Porque quedan bien ante un público que ha sido manipulado, que es enajenado, pues en el sentido de que, pobrecitos venezolanos, ¿no? Y como bien dices, ha estado muchos ejemplos de que México, pues es otra Venezuela, ¿no? Y perdón que te interrumpa, un dato importante, yo vi en las redes sociales, muchos actores y actrices de Televisa que estaban muy indignados por Venezuela, pero yo no sé si tú viste alguno de ellos que estuvieran indignados por Ayotzinapa. Muy pocos. Realmente... Mejor Residente, ¿no? El de Calle 13 fue uno de los pocos que salió y dijo que no es mexicano, nada más hay que aclarar. Mejor los 71 minutos. Exacto. ¿No? Pero vaya, es muy, muy lamentable, eso tienes totalmente la razón, cómo la solidaridad se lucra con ella, ¿no? Tristemente, y obviamente pues sí es lamentable lo que ocurre. Uno quisiera, ¿no? Que, pues, pero pues no tenemos todavía esa capacidad de cambio, corresponde a muchos hacerlo, y pues bueno, los venezolanos, el pueblo venezolano está obligado a inmiscuirse informadamente, sin caer en estas falsas salidas que brinda, ¿no? Ser crítico obviamente de todo, de su gobierno y de los opositores, sin duda, y pues solamente los venezolanos tienen
la última palabra en esa situación, son los que ellos viven en este contexto, y sin duda los mexicanos también tenemos la última palabra de lo que pasa aquí, ¿no? Que ojalá la ONU saliera y condenara a México por lo del, bueno, lo ha hecho a grosso modo, pero que le hiciera en verdad por los feminicidios, por los asesinatos a periodistas, por la pobreza. Hace un tiempo, tú te acordarás en algún ejercicio estudiantil que debatíamos con otros compañeros sobre la Agenda 2030, ¿no? De la ONU, sí, que habla de erradicar pobrezas y que habla de muchas cosas que son una faramalla, por no decir otra palabra altisonante, pero vaya. Igualdad de género, todo eso, ¿no? Y que México lo suscribe con bombo y platillo, pero no hace nada. Así es. Y otro ejemplo muy claro, ¿se acuerdan de cómo veíamos hace unos años a Ciudad Juárez? Pues un dato, el Estado de México ya está peor, creo que ya se apagó, ¿verdad? Ok. Bueno, el Estado de México ya está peor. Continúa. Eran paréntesis. Perdón. Pues sí, sin duda. Tuvimos aquí se pausó la cámara, pero sí, ¿no? O sea, hacen una faramaya, hacen acuerdos, el presidente de decálogos, pero ¿de qué ha servido, no? Es nuestro Nicolás Maduro Peña Nieto, nada más que él no se parece a Javier Alatorre, pero bueno. Claro. Es más autoritario. Es que no está guapo. Bueno, quién sabe, a lo mejor y algunos sí lo consideran guapo a Nicolás Maduro. ¿Ya es que en gusto se rompen géneros? Para mí solo hay uno en mi corazón. Que es AMLO. Bueno, está bien, es parte de la pluralidad, bueno, ¿no? Uno se enamora de las ideas, no del físico. Exacto. Cuellar es muy pro al PRI, ¿no? Tú eres muy pro a Morena, está perfecto. Yo soy pro a la justicia. Exacto. Y a la igualdad. Muy bien. Pues, ¿con qué cierras? Ya cerramos. Tú empiezas de Pues yo voy a cierrar. ¿Eso fue tu cierre? Ok. Yo ya. Ok, pues sí, nada más recordar eso que acabo de mencionar. Siempre tener la mente abierta a diferentes perspectivas y utilizar la lógica. En el mundo en el que vivimos realmente ya es muy difícil, pues, tener justicia, igualdad, y más cuando no estamos, pues, en un país que... Vayan, somos de los conquistados, no de los conquistantes, ¿no? Entonces, pues, conquistadores, perdón. Y sí, comparar nuestra realidad y pues yo solamente le diría al gobierno de nuestro país que no se metiche, ¿no? Ahora sí que cada quien a lo suyo, y como mencioné hace un momento, tenemos muchas tareas por las que podrían empezar, ¿no? En el Estado de México, en Guerrero, en Veracruz con los periodistas, no sé, realmente yo creo que ni siquiera van a acabar, pero estaría bien que mínimo empezaran por nuestro país. Pues sí, y si gana tu presidente AMLO, pues ojalá que... Pues ojalá que sea congruente, ¿no? Que se acuerde de esto. Claro, yo estoy segura de que lo hará. Le mandamos el video para que le llegue al corazón tus palabras. Me parece bien, sí. Venga, pues Katy, ha sido un gusto volver a vernos aquí, que reanudas tu trabajo aquí en También Opinamos. Igualmente. Unas vacaciones que estuvieron largas, ¿no? Como de varios. No, es que estuvieron extensas, y bueno, pues no importa, creo que estés aquí de vuelta para seguir debatiendo, analizamos los temas y de lo que venga. Gracias, como siempre es un placer, amigo. Pues gracias a ustedes, y les recordamos que ya en También Opinamos, ya estamos en el 2018. Ya estuvo aquí Pedro Ferredecón, ya estuvo Emilia Álvarez y Casa. Aquí en este video aparece un círculo donde aparecen videos sugeridos. Ahí están las entrevistas para que vean. Análisis con los independientes, convocaremos a todas y a todos sin duda, y haremos más cosas sobre este tema importante, el 2018, que va a estar bueno. Muy bueno. Buenísimo. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.